damos bienvenidos. Agradecemos su participación en este evento. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, desarrollan su programa de difusión de la cultura jurídica 2022. En el marco señalado, en esta modalidad en línea, se desarrollará la conferencia titulada Aspectos relevantes sobre la protección de la familia en el derecho penal. Para disertar el tema, tenemos el agrado de contar con la participación del maestro en Ciencias Jurídicas, Raúl Armando Varela González, docente del Instituto de Estudios Tecnológicos Universitarios. Acto continuo, daré lectura al resumen curricular del expositor para enseguida cederle el uso de la palabra. El maestro Raúl Armando Varela González es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Cuenta con la especialidad en Derecho Administrativo y en Derecho Penal. Asimismo, tiene maestría en Ciencias Jurídicas, maestría en Administración. Es secretario general de la Academia de Peritos y Ciencias Forenses, Consultoría Técnica Legal. También es titular y socio fundador del despacho jurídico Enlaces Profesionales REPSA Sociedad Civil. Profesor universitario de las materias en Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho Administrativo, docente en diversas asignaturas en el Centro de Estudios Tecnológicos y Universitarios CETU y AM. Profesor e investigador en la Academia de Peritos Forenses, Consultoría Técnica Legal, Sociedad Civil. Abogado litigante en áreas de Derecho Civil, Penal y Administrativo. Asesor jurídico externo de diversos despachos jurídicos, funcionario público en la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y asesor jurídico en la Unidad de Protección de la Ciudadanía Aragón de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Bien, bienvenido maestro Raúl Armando Varela González y le cedemos el uso de la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Bueno, pues para empezar esta plática de aspectos relevantes sobre la protección de la familia en el derecho penal, es mi obligación agradecerle al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el magistrado doctor Ricardo Cuellar, por esta invitación. Un honor y muchas gracias. Director General de la Escuela Judicial del Estado de México, doctor Jaime López Reyes, por estar brindando este apoyo y darle continuidad a esta preparación, tanto para los operadores del derecho como para las personas que nos están ahorita escuchando y viendo. De igual forma, a la maestra Liliana Aguirre Gómez, directora de Comunicación, Extensión y Vinculación de la Escuela Judicial del Estado de México, muchas gracias por esta gran labor. Claro, a Norma Angélica Fernández, también García, jefa del Departamento de la Unidad Académica de la Escuela Judicial del Estado de México. Muchas gracias por tu apoyo y comprensión. Y también quiero reiterar ahorita el apoyo a todas esas personas que están detrás de estas grabaciones, a todos los técnicos que a veces los olvidamos, pero son muy importantes. A todos ellos, muchas gracias y vamos a empezar con esta plática. Muy bien, el tema aspectos relevantes sobre la protección de la familia en el derecho penal, a lo mejor a los penalistas no les llama tanto la atención, ellos quieren hablar de delitos, ¿verdad? De la práctica forense. Sin embargo, es importante determinar que la familia tiene mucha relación en esta materia penal. No me dejará mentir, las personas que litigan, cuando tienen contacto con un hecho ilícito, normalmente nos llama el familiar del detenido, ¿verdad? Y si somos asesores, pues nos llama el familiar de la víctima, pero es la familia la que nos enlaza a nosotros. Pocas personas directamente que se ven afectadas por un delito le llaman al abogado de manera directa, ¿verdad? La gran mayoría acudimos a la familia. Entonces, como ven, la familia está inmersa en el derecho penal desde su origen, desde su inicio. Hablamos de que el primer respondiente es el que tiene a veces la información porque llega de manera inmediata, pero también omitimos esta situación de que llega la familia y ellos son los que a veces a los abogados litigantes nos dan la información, nos dan datos de prueba, nos dan testigos, nos generan actos de investigación. Entonces la familia es muy importante. La familia es quien nos va a ayudar, nos va a contactar, y reitero, no hay que echarlo en un vaso ahí vacío o en una cosa sin interés. Al contrario, son personas que nos van a favorecer. Es curioso, en materia penal, cuando un detenido está
llega toda la familia y llegamos, los abogados somos 10, 20 personas que están ahí y tenemos que tratar con la familia. Ellos nos dan una explicación de los hechos, como sucedieron. Y los abogados litigantes adquirimos ese conocimiento con esa información que nos dieron, que a veces es verdad a medias, acudimos, ya ingresamos a la fiscalía y comentamos, oiga, vengo a ver la situación jurídica de tal fulano, al parecer es un robo sin violencia, al parecer no es mucha cantidad, en sí, la información que nos dieron las personas familiares o directas. Dio sorpresa, ya el Ministerio Público nos informa, no, no es así, licenciado. Si hubo agravantes, si hubo algún otro, un arma, y entonces salimos con la familia y les decimos, oigan, ¿qué creen? Pues la información que tienen no es tan real, está un poco. En ese momento es una situación de dolor para la familia y la familia sufre tanto porque su pariente está detenido y del otro lado, pues el por qué no lo han detenido, por qué va a salir. Pero vean, la familia ahí tiene un gran impacto. La familia es muy importante porque es la que nos va a canalizar y abrir a veces los panoramas de ver si hay una conducta delictiva. Ahora bien, partiendo de este tema, es justo saber qué es familia. Y entonces podemos recurrir a los clásicos, como Rafael de Pina Vara, que en su diccionario jurídico define a la familia como la unión de varias personas con un tipo de vida, una unión familiar y con un bien y un objetivo en común. De manera más moderna, para tener una amplitud de conocimiento, si googleamos, pues podemos encontrar que la familia es la unión de dos o más personas, indistinto el sexo, que tienen una vida en común y muchas veces están dentro de un mismo domicilio. Así que la familia tiene un grado de responsabilidad y que debe ser protegido en materia penal. Si una persona denuncia un robo, la persona que está acusada de robo tiene familiares también y muchas veces en la misma fiscalía se encuentran, se reclaman y dejemos atrás el tema de la delincuencia organizada, donde hacer una denuncia para un tema tan fuerte como delincuencia organizada, pues tienen el miedo de las consecuencias represivas. Entonces, qué bueno que este tema aborda algunos casos relevantes de protección a la familia en el derecho penal. Y afortunadamente existe para ello la Ley General de Víctimas y a su vez la Ley de Víctimas para cada entidad. En esas leyes está contemplado una protección a la víctima. La familia es víctima directa o indirecta. La misma ley lo marca. En su artículo cuarto de la Ley General de Víctimas nos define que es precisamente una víctima. Y dice así, que la víctima es cualquier persona física que sufre un menoscabo en su persona, en su patrimonio, que se le viola algún bien jurídico tutelado, pero también cuando son víctimas de violaciones a sus derechos. Posteriormente, en su párrafo tercero, establece el término de víctima indirecta. Señala que la víctima indirecta son las personas que están en unión, que viven juntos, que están relacionados con un parentesco. Recordemos que hay tres tipos de parentesco: por consanguinidad, por afinidad y el parentesco. Y ahí las determina víctimas indirectas. Un ejemplo muy claro, en un homicidio, pues la víctima es el occiso, ¿verdad? Él ya no va a poder hacer valer ningún derecho por razones. Luego entonces, ¿a quién acude este derecho de hacer valer la reparación del daño y solicitar que sea sancionado el responsable? A la familia. ¿A quién? A la víctima indirecta. Entonces podemos entender que la familia es una víctima indirecta. Lo marca la ley. Aquí lo curioso es que en la praxis, tuvo un caso en concreto, una persona va en motocicleta, la privan de la vida y no estaba casado. Llegó su concubina. Llega al Ministerio Público y le dice, soy víctima indirecta porque soy la concubina. Y bueno, a veces sabemos que la representación social, la fiscalía es un poquito especial, y le comenta, no, tú no eres víctima porque no eres la esposa. Entonces ella le comenta,
y la concubina, y le dice la autoridad, pues acredítame ese rasgo o ese entroncamiento con el occiso. Esta función no es tan legal, puesto que la misma ley de víctimas establece que con que hayan vivido 2 años juntos es suficiente para tener acreditado la relación o que haya tenido una estrecha o vínculo, convivencia con el. En este caso en concreto que les platicaba, la señora afortunadamente llevó el acta de nacimiento de dos pequeños, me parece que había, y bueno, ya pudo convencer a la fiscalía de que ella era una víctima indirecta y él le permitió el acceso a la carpeta y bueno, se siguió el procedimiento y ya ella fue como víctima indirecta, a ella se le pagó la reparación del daño integral y bueno, acudió a todas las instancias. ¿Verdad qué importante es esto? La víctima indirecta es la familia. Y hay veces que no lo contemplamos de esta manera. Es decir, creemos que la víctima solamente va a ser el agraviado directamente, pero no, la familia también sale afectada. Quiero recordar otro asunto, en donde una persona es un taxista, es una familia digna, trabajan, pero económicamente está pues mal. Y él sale en su taxi a trabajar un día en la noche, lo aborda una persona en estado de ebriedad y él, por la necesidad, lo asalta, le quita el teléfono y al no ser delincuente, pues no le quita el chip, no se esconde y pues obviamente lo identifican, lo detienen y bueno, se va detenido. La esposa me llama y me dice, licenciado, creo que hay un error, tuvieron a mi esposo, es taxista, nunca ha robado y efectivamente nunca lo había hecho. Simplemente el pasajero le pagó con el teléfono y a lo mejor ya se echó para atrás. Esa es la imagen que ella tenía de que no robaba y efectivamente era primo delincuente. Desgraciadamente, pues lo identifican, la imputación directa, lo encuentran los objetos y bueno, es judicializado. ¿Qué pasa con la esposa que en verdad sabía que su esposo no era delincuente, no era ratero, nunca lo había hecho? Pues fue víctima de los vecinos, porque los vecinos le decían, tú eres la esposa del ratero, tú eres la esposa del delincuente, tenían menores y también son víctimas de esa discriminación. Entonces vemos que también la familia del imputado, del sentenciado, del investigado, también tiene un poquito de riesgo. Pudieron haberse ido a los golpes, haberla limpiado, haber varias acciones en contra de ellas. Es muy interesante saber que la familia sufre tanto del imputado como de la víctima, ¿verdad? Este caso, les repito, incluso terminó en divorcio, se tuvo que ir de la unidad por tanta violencia. Cuando repito, realmente o de manera fortuita esta persona cometió su único robo y bueno, desgraciadamente lo agarra. En este momento entendemos que tanto la víctima directa, la directa son personas físicas que son afectadas. Afortunadamente, la Ley General de Víctimas, y reitero, la Ley de Víctimas de cada entidad, establece varios principios y varios derechos que tienen para que puedan sobrellevar esta situación de ir a un proceso. ¿Sí? Hay gente que es víctima de robo, hay gente que es víctima de un delito en el cual pierden su patrimonio. Entonces, afortunadamente, esta ley los ayuda con dinero, con transportarlos de un lugar a otro, les da protección a los familiares del sujeto pasivo del delito, a la víctima, para que puedan ser protegidos y atendidos psicológicamente. Créanme que realmente afecta cualquier comisión de delito y el delito que sea afecta, repito, a las familias. Es un tema importante y va a ser un tema de debate y lo voy a dejar ahí a criterio de todos. Si bien es cierto que el imputado tiene derechos, que cometió un delito, la víctima tiene derechos. La Ley General de Víctimas protege a la familia de la víctima. Que no así una protección a la familia del imputado, del sentenciado. Suena un poquito descabellado. Voy a dar otro ejemplo.
todos supimos que, por ejemplo, en la feria de Chapultepec, los juegos mecánicos, un parque recreativo, desgraciadamente un accidente mecánico hace que pierdan la vida varias personas y cierran ese centro de diversión. Imaginemos la familia de todos los trabajadores que estaban ahí, la familia de las personas, de los dueños de esa empresa, que fueron afectados en su economía. Entonces, este delito, pues realmente no salieron con la intención de delinquir. Desgraciadamente, a lo mejor un objeto metálico se rompió, a lo mejor hubo un caso fortuito, y vean en qué culminó. Desaparecen el parque de diversiones y dejan a mucha familia, y los dueños que son sancionados. Pasa con la familia del dueño de la empresa, en este caso en particular. Pues también sufre un menoscabo en su economía, también es víctima de agresiones, de críticas. Entonces, dejo a debate esto, también tendrán derecho, también tendría que cubrirse en algunos casos la protección y ayuda psicológica, a lo mejor no económica, pero genere trabajo a las familias de las personas que fueron privadas de un patrimonio o que su proveedor, el papá, el esposo, o de la libertad y ya no puede trabajar. ¿Sí? Es interesante este tema, lo dejo a debate. Vuelvo a poner otro ejemplo. Por lo mismo que he estado ahí en la policía, es común que un elemento policíaco acude a una emergencia, pensemos un homicidio, hay disparos, llega el elemento, trata de detener a esta persona y a lo mejor por el mismo nerviosismo, la misma necesidad de detenerlo, pues no secciona su arma, infringe los protocolos de actuación y detiene fíjense, al presunto responsable, llega a la agencia del Ministerio Público y la fiscalía dice, ¿sabes qué? Se quedan los dos. Él por el delito que cometió y tú por un uso de autoridad o uso excesivo de la fuerza. Imagínense que el policía que está haciendo su trabajo va a ser sancionado penalmente. Lo van a despedir de su trabajo y la familia de él también va a quedar desamparada. No va a haber ingresos, no va a haber quien vea por ellos. Entonces, es interesante el que el derecho penal deja a la familia, sí, pero no nada más que sea para la víctima, porque también en algunos casos, o ya los especialistas nos podrán ayudar, decir de qué manera ayudar a la familia del delincuente, del imputado o del sentenciado. Es un tema interesante que yo lo dejo a ver. Muy bien, vamos a ver algo muy interesante en esta charla, que es los derechos que tienen las víctimas. Están muy claros en la ley, pero repito, aquí hay que ver a la familia como un ser que también es víctima, que también sufre las consecuencias. Y yo como litigante he descubierto que la primera protección que tienen los familiares es la que está señalada en el artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Un artículo que habla sobre la facultad de abstención. ¿Qué significa esto? Esa es la primera protección a la familia. Le dicen al testigo, antes de que rinda su entrevista, oye, fíjate que tú vas a declarar como testigo, pero está involucrado un familiar. El artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales te da la facultad de abstenerse, es decir, que no declares si lo convienes, porque es un familiar o una persona con unas características especiales que ahorita las diré. Hecho esto, ya sea ante la fiscalía o en el mismo juzgado, la persona que va a declarar tendrá que decir de viva voz, sí, sí quiero declarar, o no, no quiero declarar. Fíjense qué interesante. Aquí ya la familia está protegida. No quieres declarar en contra de tu pariente, no lo hagas, de tu familiar, no lo hagas. La ley no te obliga, tienes este derecho de abstención. Pero le dice ella, sea la fiscalía o el juzgador, pero si tú quieres declarar, ya no podrás echarte para atrás, ya no podrás retractarte, ya tendrás que decir y decir lo que sabes y te consta y también contestar al ya tendrá que hacer. Curiosamente, este artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que pues este derecho de no declarar va a correr hacia los familiares más directos, que son ascendentes, descendientes. Y se va a los hermanos, a la colateral, a los tíos, a los primos. Este artículo
Código Nacional también mete a figuras como ser tutor, como el cuidador, y en sí cualquier persona que vive con ellos, que están en un vínculo estrecho de familia y que no están obligados a declarar. Este artículo también permite que no puedan ser eh, obligados a declarar aquellas personas también que tienen una amistad o una estrecha relación con. Entonces aquí vemos que esta es la primera protección que tenemos para los familiares y le digo, es la materia procesal la más fácil. Entonces, realmente de entrada ya sabemos que no podemos declarar contra de nuestros familiares, si así lo queremos, o también una vez que decidamos que lo vamos a hacer así, bueno, ya no podemos abstenernos de, pero es un buen testigo y nos conviene exhibirlo, presentarlo como un familiar que sabe de algunos hechos. Es interesante saber que no nada más los grados, también reconoce ahí la amistad, no sé, en nuestro país, rasgos o situaciones de ese tipo en México se dan, ¿verdad? Si hay una estrecha. Muy bien, pues fíjense que la familia debe ser protegida por el derecho penal, porque sabemos que el estar relacionado con una conducta delictiva hay consecuencias, hay represión. Entonces el Estado, por medio de la Ley General de Víctimas, establece los mecanismos para protegerla a efecto de que no puedan ser molestados, de que no puedan ser intimidados. Repito, hay delitos donde la familia pues hay que repatriarla, hay que reunirla nuevamente. También esta Ley General de Víctimas establece que nos podrán ayudar a trasladar las osamentas del cuerpo de pisos a su lugar de origen. Y esto sin costo alguno, si realmente no hay la posibilidad económica, bueno, pues pudiera ser hay una ayuda por parte del para poder brindar. La familia es importante. Voy a compartir una situación. Bueno, voy a leerles una publicación en el periódico. Es de Guatemala, para que vean que nada más en México sucede. Dice, mi hijo solo salió a robar, como todos los días, y me lo mataron. La madre de un ladrón muerto pide justicia. Bueno, pues efectivamente, ella podrá pedir justicia, pero bueno, también hay que ver el otro lado de la moneda. La víctima dice, bueno, se me robaron, me quitaron mi patrimonio, yo que trabajo, que estoy tratando de tener el dinero suficiente para subsistir, y hay una persona que sale a robar. ¿Qué pasa? Dice la mamá, pues salió a robar. La familia a veces induce, fomenta y a veces calla estas conductas delictivas y ya cuando viene la consecuencia, ya viene. Por ello, que este tema tan importante para materia penal es la familia, porque no es nada más la que causa o da origen, sino también la que sufre las consecuencias. Es de explorado derecho saber que la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas en cada estado, va a definir los criterios para una reparación del daño y una reparación del daño integral. Esa es una protección que el Estado le da. Se aboca a lo económico, dice, ¿sabes qué, víctima? Tú tienes derecho a poder, eh, pues, tener alguna ayuda, porque sabemos que estás ahorita en desempleo. También el Estado, por este medio de la Ley General de Víctimas, establece que no es necesario nada más la ayuda económica, sino también la psicología. Sabemos que una pérdida causa un dolor, un acontecimiento tan fuerte puede originar trastornos a la persona. Y acuérdense que la vida y la dignidad humana son valores fundamentales que deben de prevalecer en este acontecimiento. Considero que están bien regulados algunos conceptos de ayuda a las víctimas. Sin embargo, puede ser mejorado. Acuérdense que el Estado tiene que procurar un mejor nivel de vida. Realmente sí se contempla, pero bueno, como estudios del derecho, a veces es necesario establecer mayores conceptos de ayuda y beneficios a la familia.
Es importante también decir que el artículo séptimo de la Ley General de Víctimas habla de los derechos de las víctimas, precisamente, valga la redundancia, y establece que la reparación del daño debe ser de manera integral, como ya lo había definido, adecuada a su situación, a sus condiciones, y sobre todo efectiva en relación al daño o menoscabo que sufre. Eso está establecido en el artículo séptimo, me parece que la fracción segunda, y voy a mencionar algunas fracciones que son importantes, y como es el tema, aspectos relevantes, los relevantes. Otra fracción es la cuarta, y dice que la víctima debe ser protegida por el Estado, y se le tiene que ver una protección que salvaguarde su vida, su integridad, es decir, no la va a exponer a que se ejecute alguna amenaza, algún acto de venganza. Ahí es donde viene la familia, nuevamente también a la víctima y a sus familiares, que como ya lo recordamos, son víctimas indirectas. También la ley de víctimas, en ese mismo artículo séptimo, establece que deben de ser tratados con dignidad, deben ser tratados con respeto. Y eso es muy importante porque, bueno, sabemos que en todas las administraciones, a veces por el trabajo, pues los operadores jurídicos no tienen el tacto para hablar con las personas, no tienen el tacto, están víctimas de decirles o es donde interviene el asesor público que puede ayudarles. Bueno, la ley establece que deben de tener un trato digno. Y créanme que darles una noticia tan dolorosa a familiares, víctimas indirectas, no es fácil. Entonces, la ley tiene con finalidad de que se les proteja de esa noticia criminal tan desagradable que pudiera ser en algunos casos. Otra de las finalidades, aquí la fracción 16 del artículo séptimo, dice la reunificación de las familias. Hablemos de un delito donde esta persona tiene una desaparición forzosa, afortunadamente la encuentran, pero está en el estado de Chihuahua y los hechos fueron en el estado de México. Esta ley general de víctimas va a tratar de hacer todos los trámites necesarios para que sea integrada la familia, para que nuevamente puedan estar reunidos y no sigan sufriendo ese daño. Eso es muy importante porque, bueno, es para el Estado, pero sin embargo es un derecho que tiene la víctima. Otro dato importante es la ayuda psicológica, la ayuda de fomento a una reparación integral del daño que va a poder hacer que su vida de estas víctimas sean normales, cotidianas, ya no sean otra vez revictimizados con las condiciones por las que hubieran quedado. Una vez realizado esta clasificación de algunos aspectos importantes, también es necesario decir que no obstante que hay una ley general de víctimas, las personas pueden hacer valer otros derechos, como puede ser una reparación del daño moral por la vía civil, y así tratar de que se imparta un poquito más de justicia a la víctima que se siente agredida o ofendida por la sociedad, o en este caso, a una persona en concreto, hablando del delito en particular, ya sería cada caso. Es también necesario establecer que la víctima indirecta no es precisamente el familiar que a veces la autoridad quisiera. Es normal, fallece una persona y que venga su esposa, ¿no? Esposa en concubinato. A lo mejor no hay concubinato, a lo mejor hay hermanos nada más, a lo mejor hay primos, no tiene tanta familia. Y aquí el derecho aplica que los familiares más cercanos excluyen a los más lejanos. Por ello, la autoridad trata de que sean los familiares más cercanos. A veces no tienen el trato, no tienen pues el respeto hacia la situación. Y sí caemos en un exceso, contraviniendo la ley de víctimas, como dijimos, de ser tratados con dignidad y con respeto. Ahora bien, es muy curioso que las familias están muy unidas al principio de un ilícito, ahí está toda la gente. Van pasando las etapas procesales y cada vez llega menos gente. Bueno, vemos en los reclusorios, en las visitas, que las madres son las que generalmente no olvidan a sus hijos en estos centros. Vamos a ver ahí qué pasa con esa víctima indirecta. Repito, tiene que ser
tiene que acudir a un centro de recuperación y no está contemplado. Y por otro lado, tenemos también a la familia de la persona víctima, que a lo mejor aún todavía no se le repara el daño, no en los tiempos como uno quisiera. A veces la víctima quisiera que fuera mucho más rápido este trámite. Entonces, la familia debe ser un grupo que debe ser considerado para las futuras legislaciones y tratar de que se contemple de manera equitativa tanto la familia de la víctima como del sentenciado. Hay algo importante aquí también. En la Ley General de Víctimas se establece que no nada más son víctimas por delitos, sino también por violaciones a los derechos humanos. Como ya lo mencioné, no puede quedar libre la violación de derechos humanos, no puede quedar impune, tiene que realmente es una obligación del Estado. No considero eso actualmente, pero bueno, estos foros sirven precisamente para esta situación. Ahora bien, hay una fracción muy importante que me voy a permitir leerles de la Ley General de Víctimas, que establece en la fracción 35 que la protección de las víctimas del delito de secuestro, de personas u otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura, otros tratos o penas crueles e inhumanas o degradantes de los intervinientes o de los colaboradores en un procedimiento penal, así como las personas o familiares cercanos a todos ellos, se otorgará todas las ventajas que establece esta ley. Veamos que hay delitos muy graves, como los que referí, en donde el derecho penal cubre y protege a los familiares, fin de que no puedan ser nuevamente revictimizados, de protegerlos de que no exista una venganza, como lo he referido, y no puedan ser otra vez víctimas de otro grupo organizado y puedan ser violadas en sus derechos humanos, tratando de intimidarlos, de agredirlos, incluso de que no puedan ser molestados ya en otra persona, por otras personas y puedan ser trasladados a otros lugares. También, por ejemplo, el artículo 21 de la Ley General de Víctimas, en su párrafo cuarto, señala que los familiares de las víctimas tienen derecho a estar presentes en las exhumaciones por sí o por a través de sus asesores jurídicos. Como el derecho penal contempla también estas situaciones tan graves y delicadas como es pues ir a reconocer a un familiar fallecido, estar presente en las exhumaciones. Como vemos, esos momentos tan desagradables y tan dolorosos los sufre la víctima indirecta que es la familia. Entonces, es muy importante valorar que la familia, como víctima indirecta, tiene derechos fundamentales. De la Constitución, que todos somos iguales, que todos gozaremos de las mismas garantías y derechos que tenemos de los tratados internacionales en los que hay intervenido en nuestro país. Entonces, también se tiene que contemplar una eficacia para que las familias, repito, ambos, la sentencia de la víctima, tengan menos sufrimiento esta situación. El derecho penal es hablar de violencia, hablar de pues acciones crueles, fuertes, violatorias de algún bien jurídico tutelar. Entonces debemos entender que la familia no puede estar desamparada. Incluso como comercial, también los abogados que se dedicamos a materia penal, también somos víctimas a veces de los delitos. Bueno, también poder tener alguna garantía o mayores garantías como las que pudiera tener la ley general. Veamos así que el Estado ha cumplido de forma generosa contemplar todos los aspectos de protección que la familia pudiera tener derivadas de actos ilícitos o que estén relacionados con el derecho penal. Pero no por ello puede quedar ahí de una manera tan sencilla. Puede ser progresivo a los derechos, podemos ir abundando en mejoras y tratar de que sea aplicable y la efectividad de todos estos prerrogativas y derechos que tienen los familiares. La Ley General de Víctimas, que es en la que nos basamos de manera general y nos vamos a lo particular a cada estado, sí tiene atributos hacia la familia como víctima indirecta, pero no es tan clara ni tan precisa. No puedo profundizar en los derechos de la víctima
directa, porque bueno, ya es tema de otra posición. Aquí es involucrar a la familia y tratarla de adentrar a todos los mecanismos y derechos que la ley faculta. La familia es, dicen que es el núcleo de la sociedad. A veces, si la familia está mal integrada y ya no es tan productiva, a lo mejor va a crear consecuencias y es la vida que estamos viviendo en la sociedad moderna. Entonces, no nada más es que el derecho penal vea a la familia como consecuencia ya de un derecho, perdón, de un delito, ¿sí? O como víctima de un delito, sino el derecho penal también tendría que ser un poquito preventivo y tratar de establecer algunos mecanismos para que la familia no caiga en una sociología criminal, ¿verdad? En que no puedan ser una apología del delito. Es curioso este tema. Voy a comentar otro caso práctico donde va una señora con su bebé, no lo amarra no le pone el cinturón en la carriola, no le pone los cinturones de seguridad. Desgraciadamente va pasando por una alcantarilla de Telmex, no había la tapa, eh, la carriola, el bebé cae y bueno, realmente fallece. Como vemos, aquí hay un delito, ¿sí? Un homicidio, vamos a discutir, o el grado. La señora tendrá que ser procesada. Pero se imaginan, ella no salió en la intención de delinquir ni de que pasara esa desgracia. Más aún, el esposo de esta persona es una persona que fue cometió un acto ilícito y sancionada. ¿Quién va a atender a él, al esposo, familiares? Delitos que no requieren la presencia de una criminalidad. Quiero dar un calificativo, sin que sea pero ejemplificativo. Digamos que se comete un delito emergente. Entonces, no tenía la finalidad de cometerlo. Sé que puede haber alguna responsabilidad, alguna negligencia, pero partamos de que la familia es víctima del acontecimiento tan cruel, pero también de las consecuencias. Va a pasar, no hay una atención hacia ellos. Si ven, la charla está encaminada a tratar de ser equitativo en derechos victimales, tanto para el activo como el pasivo del delito. Delitos que realmente no tiene uno la idea de que van a suceder. A veces son en cumplimiento o ejercicio de un derecho. Es más, me viene a la mente ahorita algún juez que emite una sentencia, a lo mejor no es muy adecuada, le inician un procedimiento y es algo por los familiares. Él estaba en cumplimiento de su derecho de acciones y por una interpretación jurídica o no adecuada para la fiscalía, bueno, es procesado. La familia del juez, ¿qué va a pasar? ¿De qué va a vivir? ¿Qué va a realizar? ¿Quién lo va a ayudar psicológicamente a sufrir esa pérdida o ese daño? Porque finalmente somos víctimas. Entonces tenemos que ser equitativos y tratar de que exista esa situación. Reitero, lo dejo ahí a criterio de que podamos cuantificar y cualificar si tienen derecho o no. Eso ya lo dejo de tarea y estoy abierto a sus comentarios, a sus críticas y, por qué no, a lo mejor a alguna sugerencia. Muy bien, el derecho penal es una materia en la que interviene el Estado y los particulares tienen, a su vez, grados de afinidad, como digamos, algún parentesco, que también involucran a la familia. Por lo tanto, también está inmersa dentro del delito. Habrá ocasiones en las que la misma familia fomenta el delito, ¿verdad? Y las en las que no. Fomentadores del delito ni apología, pero son víctimas del delito, e incluso siendo ellos los mismos activos. Hay que tratar de que la protección de la familia en materia penal sea de manera integral, ambas partes. También, todavía tenemos un poco de tiempo, porque quisiera hacer una aportación más. Fíjense que la legislación en materia penal establece delitos en los cuales pudiera haber alguna complicidad, pudiera haber alguna facilidad de la comisión del delito.
Entonces, la familia muchas veces tiene que callar o no puede hacer la denuncia, o por miedo mismo, o porque son padres. También había que contemplar esa situación. Era hacer otro ejemplo claro, y también caso concreto, un papá que ve que su hijo termina la universidad, le compra un vehículo, se lo regala, un vehículo usado, se lo regala. El joven va caminando, va circulando y es detenido. Resulta que el vehículo pues tenía reporte de robo y este joven pues se va por el delito de encubrimiento por receptas. Imagínense aquí esta situación. La familia otra vez se ve involucrada en un delito de manera accidental. Yo estoy seguro que el papá pues no tenía la intención de que ese regalo le causara algún problema jurídico a su hijo. Está privado de la libertad, está ahí, y ya se vieron víctimas de un delito cuando no era la intención. Imagínense el trauma del padre de haberle creado ese problema, esa consecuencia jurídica en materia penal a su propio hijo. ¿No tiene derecho él a ser protegido también con una ley que le dé una ayuda psicológica? Imagínense el dolor. El hijo privado de su libertad, imagínense qué sentirá enojo hacia el padre, ¿sí? ¿Qué va a pasar con él? O sea, ¿qué va a pasar con la esposa? ¿Qué va a pasar con la familia que se vieron involucrados de manera accidental? Repito, me podrán decir, es que el papá no investigó, no hizo las funciones, estoy de acuerdo. Pero quiero hacer conciencia de que hay delitos que realmente se nos salen de la y de manera ajena involucramos a la familia. Entonces, vean por qué insisto en que deben de tener también una ayuda mal víctima. Hay delitos en los que realmente no hay esa criminalidad, esa peligrosidad, ese ánimo. Tendrán que ser ayudados. Ahora imagínense, el papá pierde el vehículo, es patrimonio, es dinero, pierde su hijo la libertad. Vean qué importante será también ayudarlos. A lo mejor no con dinero como la víctima directa, en general de víctimas, a lo mejor conseguirles un trabajo, tratar de que sigan ellos adelante manteniendo el tipo de vida. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, ya perdieron su patrimonio, y a lo mejor pudiera ser el origen para cometer otras conductas, ahora sí, y caer otra vez en el cuadro de la... vean qué interesante es esto. Reitero, ¿verdad? Equidad para todos. Muy bien, pues considero que el derecho penal debe de tocar estos temas. Ojalá existan foros de esta envergadura y podamos discutir estos temas, que a lo mejor no son así tan maravillosos como nos gustan, ¿verdad? De los temas penales agresivos, pero este tema es interesante. La verdad se ve involucrada y se ve afectada. Para mí son víctimas indirectas, tanto Estado como... Pues espero que este tema les haya interesado, les haya gustado y que realmente genere esta duda que quiero que quede bien planteada en este video, para que podamos discutir sobre los derechos de las víctimas indirectas de ambas familias. Agradezco mucho la atención, espero que sea de su agrado y me despido. Muy buenas tardes y por favor participen en estos foros que son muy importantes. A todos, muchas gracias. Buenas tardes.